All the people say, all the people say, Y continuando con nuestra serie El corazón de un adorador con tu servidora Sandra Burgos, le damos la bienvenida, invitándoles que puedan suscribirse a este canal y asimismo pues puedas compartir este video con las personas que son importantes en tu vida. Recuerda dejarnos tu opinión respecto a estos temas, cuáles temas te gustaría que tratáramos en la cajita de comentarios. Y asimismo agradecerte por tus likes, agradecerte por esos me gusta, agradecerte porque con esto podemos llegar a otros corazones, a otros rinconcitos. Y sin más preámbulo, nos vamos al tema de este día, tema número 7, titulado El corazón quebrantado que agrada a Dios. Así es, wow, qué tema. Y pues lo primero que tenemos que saber es que es un corazón quebrantado. Pues un corazón quebrantado es aquel que tiene un dolor emocional profundo, aquel corazón que muchas veces está angustiado, que tiene una gran desesperanza. A menudo se describe como un estado de humildad, de arrepentimiento sincero y de dependencia de Dios. Un corazón quebrantado representa un espíritu contrito, despojado del orgullo, que reconoce su necesidad de Dios y que está dispuesto a someterse a su voluntad. Es considerado un requisito para el arrepentimiento sincero. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Salmos capítulo 34 en el versículo 18. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Imagínense qué palabra más profunda. Cercano está, y obviamente nosotros decimos, bueno, está cerca de todos, ¿verdad? Porque somos su creación, somos sus hijos, Él es todopoderoso, Él es omnipotente. Pero cuando expresa esta frase, a los quebrantados del corazón, pues como ya lo vimos, ese quebranto pues es una cercanía y dependencia total de Dios. En la palabra de Dios podemos encontrar la historia y la vida del rey David, y asimismo que lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre o un personaje que fue escogido desde tuvo que haber sido desde antes que naciera. Desde muy joven él fue ungido como rey, y a pesar de sus luchas y tantas dificultades, él llegó a coronarse y ser el rey de Israel. Claro, él tuvo ciertas cosas en las que quizás pudo fallar, no era perfecto, obviamente es un ser humano y nadie es perfecto. Tuvo sus altibajos en la vida, pero imagínense que en la Biblia quedó ese escrito donde dice que él fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Wow. Yo recuerdo cuando en la escuela dominical aprendí acerca de un pequeño que peleó con un gran gigante. Pues ese pequeño era David, este joven que a su temprana edad le había tocado pelear con osos, con leones, y wow, tenía definitivamente una habilidad, un don, algo dado por Dios. Entonces es un personaje que desde pequeño en los libros bíblicos para niños ellos pueden aprender, y como se los digo, yo lo aprendí de pequeña. Y obviamente todas esas historias bíblicas están para reforzarnos. Aún nosotros de adultos podemos decir, wow, cómo ha estado Dios con él, ¿verdad? El escritor de muchos salmos, el escritor de esa palabra viva, definitivamente fue un hombre ejemplar en ese sentido. Pero pues también como ser humano que era, ser humano como tú y como yo, de los seres humanos no somos perfectos, y David pues no era la excepción, ¿verdad? Cometió un error muy grave, y pues fue tomar una mujer que ya estaba casada, tomar a esta mujer, y no fue tan grave en el hecho de que todavía mandó a matar a su esposo al darse cuenta que ella estaba embarazada. Imagínense qué error, diríamos nosotros, más grande, más grave, más doloroso. Y aún con todo eso, con esos errores, que pues este es uno de tantos quizás ejemplos y de cosas que le sucedió a él, ¿verdad? Pero que a pesar de eso, nosotros podemos encontrar que él se acerca a Dios, aún en esas situaciones pues que le marcaron, que fueron difíciles, y que en lo personal yo digo, o sea, haciendo el error y acercarse a Dios, pues es de valor. Obviamente
él llegó a amar pues a esta mujer, amar el bebé que tenía en el vientre pese al pecado o al error que él había cometido. Y pues podemos ver en la palabra cómo él clamó a Dios, se humilló, se despojó de toda su gloria como rey y pues le pidió a Dios de corazón y de lo más profundo de su corazón que le permitiera que su hijo viviera. Y vemos ahí mismo la respuesta que Dios le dio. Imagínense qué dolor más grande y qué culpa sintió en ese pleno momento cuando pues al verse entre la espada y la pared y decir, o sea, sí, la regué, me equivoqué, Dios, perdóname, fue un error tan grave, pero sí, me imagino, no sé si así pasó, pero yo pienso que él pudo haber dicho, si algún error cometió, él no fue él, sino fui yo, que si quizás alguien tiene que pagar soy yo y no es él, déjale la vida a él y que pues yo pueda recibir quizás el castigo, cosas así me imagino, ¿verdad? No es que sea así, pero como el padre de ese niño, pienso que se sintió así de esta manera. Entonces él se quebrantó. Muchas veces nosotros pensamos que cuando cometemos errores, y digo cometemos porque somos humanos, yo los he cometido y errores muy grandes. Y digo, pues muchas veces cometemos el error de alejarnos de Dios o de, pues sentimos vergüenza, no tenemos quizás ni el atrevimiento de hablarle porque pensamos, pues la regamos, fallamos y pues Él no va a tener consideración de nosotros. Y al contrario, David fue un ejemplo en el cual, pese a este gran error que él había cometido, él se volvió a Dios, pese a que sabía que el del error había sido él, que él había fallado. Él se acercó a Dios con todo su corazón, con su vida quebrantada y pues le pidió perdón a Dios y le dijo, me imagino, no sé, son palabras mías o quizás en mi imaginación que le ha de haber dicho, Dios mío, perdóname, yo fui el del error, no este pequeño. Déjale la vida, perdónale la vida a él y si hay algo que pues alguien que tiene que pagar por ese error, pues que sea yo porque yo fui el que lo ocasioné, ¿verdad? Me imagino que como adulto, como padre, como una persona consciente, quierase o no, como padres nosotros somos así y él me imagino en su lugar lo ha de haber pensado así. Así es que la idea es que cuando él pues obviamente se dio cuenta de su error y fue encontrado culpable, que él mismo lo muestra en la palabra, ¿verdad? Él fue así, como decirles, aquel secreto se descubrió, ¿verdad? Cuando llegó el profeta Natán y se lo dijo. Y qué duro, definitivamente. Nosotros muchas veces pensamos que esas cosas no van a salir a la luz, ¿verdad? Porque siendo el rey, ¿cómo era posible que alguien lo fuera a delatar, ¿verdad? Y sí, sin duda nadie lo delató. Muchos alrededor de ellos pues sabían lo que estaba pasando y nadie dijo nada. Pero nadie puede pues esconderse de Dios y aquí él fue expuesto por el mismo profeta el que lo había ungido. Pero algo que quiero que tomemos en cuenta es que cuando nuestro corazón se quebranta delante de Dios, Dios no se aleja de nosotros, al contrario, Él se acerca a nosotros y Él escucha nuestras vidas, nuestros corazones, sobre todo cuando estamos quebrantados. Él sana ese dolor, Él sana pues quizás aquella situación que muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos. David se dolió tanto de su hijo y pues ni siquiera había nacido, pero estaba en el vientre de su madre y imagínense qué dolor y obviamente qué dolor el de Betsabé, pues porque a pesar que era un hijo de otro hombre, quierase o no, estaba en su vientre ese bebé. Me imagino que juntos le pedían a Dios, pero David fue el que expresa la Biblia que se despojó de todo y se quebrantó con tal de pedir ayuda de Dios. Obviamente Dios le dio una respuesta y duramente para la humanidad o en el caso para David, la respuesta fue no. Pero bien, Dios se acercó a él, Dios le sanó y Dios le restauró. ¿Saben cómo? Porque más adelante pues la misma palabra de Dios menciona que pues obviamente Betsabé se quedó en el reino. Betsabé fue una de las esposas que él tuvo y más adelante Dios le dio la bendición de tener otro hijo, el cual fue Salomón, del que también habla la palabra de Dios, que fue un hombre pues que en cierta forma con virtudes, ¿verdad?, provenientes del Señor.
Entonces Dios bendijo, Dios sanó y restauró esa situación. Ahora veámoslo en el caso de nosotros. Quizás tú piensas que has cometido un error grave que se asemeja a lo que hizo David. Quizás pudo haber sido peor que eso. Quizás pudo haber sido menor y decir, pues no, tampoco fue tan grande, ¿verdad?, lo que pasó. Pero la verdad es que como seres humanos cometemos errores día con día. Y créanme, muchas veces uno se siente, pues el corazón se siente triste, el corazón no haya qué hacer y sí nos equivocamos, pero lo bueno es reconocer que ante ese error nosotros podemos acercarnos a Dios y como se los digo, Dios no se aleja de nosotros, Él sana nuestros corazones y Él lo que quiere es que nosotros aprendamos a reconocer que somos o que cometimos ese error, que nuestra dependencia es de Dios. Él va a sanar ese dolor, tal vez quedará un poco de recuerdo, ¿verdad?, de eso que pasó, pero también eso nos motivará a seguir adelante. Dios nos ayuda, Dios nos levanta y como lo dice en su misma palabra, Dios restaura lo que pasó. Y te lo digo con propiedad, muchas veces yo fallé, muchas veces hubieron errores y pues me tocó hacer eso, acercarme a Dios con dolor y con temblor y con todo, pues de forma humilde, quebrantándome de la forma más que ni yo misma sabía que podía hacer eso y pues me acerqué a Dios, le pedí perdón y obviamente hay cosas que como el hijo de David, pues él no nació y le dijo Dios no. Entonces hay cosas que quizás en mi vida pues fue una respuesta no, hay algo otras que bendito Dios, Él sí las perdonó y Él concedió el deseo de mi corazón. Pero lo más importante de todo, digo, Él sanó mi corazón y también Él restauró de una forma increíble y maravillosa. Y si lo hizo con David y si lo hizo conmigo, obviamente lo podrá hacer contigo. Tenemos otro ejemplo. Ustedes se recuerdan del apóstol Pedro. Pedro, sí, aquel pescador, aquel hombre, wow, que sin duda era un experto, ¿verdad?, en la pesca, el cual fue escogido pues por el mismo Jesús para que le siguiera, para que fuera uno de sus discípulos, el cual quizás me imagino en su momento fue uno de sus mejores amigos, con el que estuvo una amistad sincera, con el que le mostró cosas hermosas en el hecho de palabras y cosas que él quizás podría hacer. ¿Recuerdan ese hombre de carácter, ese hombre firme, ese hombre que, como quien dice, su mirada pues no se iba para otro lado? Él estaba enfocado cuando encontró a Jesús, pues que él iba a seguirle y obviamente le siguió. Pedro fue testigo de tantos milagros y que de hecho él mismo fue el objeto de ese milagro. ¿Se recuerdan cuando pues cuenta la Biblia que un hombre caminó sobre las aguas? Pues de este Pedro es el que estamos hablando, que significativamente muestra un grado de fe que nosotros decimos es que la fe de Pedro fue grande. No, la verdad es que todos podríamos llegar a ese nivel de fe, pero él le creyó a Dios y por lo tanto, pues ese milagro fue manifiesto. Imagínense llegar al punto de sanar a la suegra de Pedro, cuando muchos pues hoy en día hablamos de la suegra en ciertos términos, ¿verdad? Yo lo digo con respeto, pero imagínense qué barbaridad, o sea, es que alguien mencionó, bueno, la mayoría, ¿verdad?, de personas hablan acerca de las suegras, pero qué barbaridad, yo digo, él fue, y aunque sí, él fue uno de los testigos, quizás de primera mano, como lo dijéramos nosotros, de tanto milagro, también recuerden que él fue el que negó a Jesús. Es una de las cosas que remarca la palabra cuando le dice de que él negó a Jesús 3 veces, cuando a Jesús lo habían tomado para llevarlo a la cruz. Y lo peor del caso es que él se recordó cuando el mismo Jesús le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así él lo negó la primera vez y lo negó la segunda, y en la tercera cuando lo negó, entonces dice la palabra, cantó el gallo. Y wow, inmediatamente se acordó de ese error que él cometió y él se sintió desquebrajado, me imagino, pues no lo sé, imagínense ustedes, pues que alguien les diga,
no sé, que les dañe. En mi caso, pues en algún momento alguien me dañó y alguien me dijo, es que hasta que tú lo veas lo vas a creer, mira, esta persona está actuando de esta manera, y yo no lo creía, y sí, mira, y lo vas a ver, y lo vas a ver. Y pues cuando ya lo vi, obviamente mi corazón se quebrantó, obviamente mi corazón se sintió mal. Entonces yo digo, claro, no es que yo haya negado, ¿verdad?, ni a Jesús ni a esta persona, pero al ver ciertas situaciones que de pronto como que han sido advertidas anteriormente y de pronto ellas pasan y llegan, entonces nuestros corazones se quebrantan, nuestros corazones se vienen pues abajo. Pero con todo eso, déjenme contarles, pues yo en la palabra he visto cuando el mismo Jesús le restauró, cuando Él se presentó delante de Él. Imagínense después, cuando ya Él había sido resucitado, Él dijo, díganle a los discípulos y también a Pedro. ¿Por qué? Porque Él sabía que Pedro en su corazón se había vuelto pues a su barca con tristeza, con dolor en su corazón, ¿verdad? Pero Jesús, el mismo Jesús se acercó ahí. Y eso nos demuestra que Dios está pendiente de todo, aún en medio quizás del dolor, aún en medio de esa situación que nosotros hayamos cometido. Él se acercó con Pedro y le restauró. Le dijo que Él sería la roca, que parece que a Él le entregaría las llaves del cielo. Él sería la roca en la cual edificaría la iglesia. Bueno, hay muchos términos, ¿verdad?, que podemos encontrar en la palabra respecto a Pedro. Y sí, de ahí pues que nacen muchas situaciones, ¿verdad? Pedro fue totalmente diferente después de eso, cuando Jesús se acercó a él. Jesús le amó, Jesús le perdonó y sobre todo Él dejó en su corazón aquella seguridad que siempre iba a estar con Él. Ahora, nosotros también nos encontramos con situaciones en las que fallamos, como se los he dicho, yo se los he comentado, yo he cometido errores. Muchas veces hay personas que he conocido que han cometido errores grandes, pero también con la ayuda de Dios, a través de su Santo Espíritu, hoy en día, en pleno siglo XX, con nuestras nuevas generaciones, nosotros debemos de enseñarles y sobre todo reconocer nosotros mismos que somos humanos, que fallamos, que la regamos, pero recordémonos que cuando nuestro corazón se quebranta delante de Dios, Él no se aleja, al contrario, Él se acerca a nosotros. Él sana aquel dolor que nosotros podamos sentir y sobre aquella situación que ha pasado, Dios la restaura. Sin duda, eso es algo especial que tenemos que atesorar en nuestros corazones. Imagínense, Jesús resucitado se aparece a Pedro. Jesús le pregunta 3 veces que si lo ama tras la resurrección, ¿verdad?, para restaurarlo después de haberle negado 3 veces. Y en cada respuesta, Pedro confirma su amor y Jesús lo encomienda para pastorear pues a sus seguidores, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 21. Y pues Jesús le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Imagínense qué pregunta, o sea, wow, ay, no hubiera querido estar en los pies o en los zapatos de Pedro, ¿verdad? Esa repetición, el haberlo enfrentado o confrontado 3 veces, ¿me amas? Y en cada una de ellas pues le daba una respuesta. Veamos lo que dice aquí, miren, en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. El versículo 16 dice, volvió a decirle una segunda vez, ¿quién? Jesús. Jesús le volvió a preguntar a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y en el versículo 17 vemos que le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué contestó Pedro? Pedro se entristeció de que le dijese una tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, imagínense cómo responde Pedro a Jesús, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Sin duda, Jesús utiliza este diálogo con un propósito y es
reafirmar la vocación y la misión de Pedro de apacentar, de pastorear a sus seguidores, a las ovejas que tenía nuestro Señor Jesús. Jesús asimismo le profetiza, restaura. Acuérdense lo que hemos leído, Jesús se acerca a nosotros, Él nos sana y nos restaura. Entonces aquí Jesús, cuando se acercó a Pedro, le restauró y Él le profetiza que glorificará a Dios con su muerte. Imagínense, este pasaje resalta la importancia de la restauración tras el error y la responsabilidad del amor en forma de servicio. ¡Wow! En el caso de David, vemos que tras el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, Dios envió al profeta Natán para confrontar a David, causándole un profundo quebrantamiento. Es decir, Dios todo lo sabe. Pues me recuerdo que mi madre en algún momento ella decía, pues nunca falta un yo lo vi para todas las situaciones. Y sí, siempre todas las cosas salen a luz o porque alguien las ve, porque alguien las comente o simple y sencillamente salen a la luz. Y en esta ocasión pues David fue confrontado con el profeta Natán cuando expuso, ¿verdad?, lo que había hecho. Entonces Dios perdonó el pecado de David. La consecuencia fue directa. Obviamente la enfermedad y muerte de su hijo, imagínense, llevando a David a un arrepentimiento sincero. No crean, David ayunó y él le pidió a Dios con todo el corazón y su dolor, aceptando pues la soberanía divina antes de adorarle nuevamente. Se despojó de su grandeza como rey, se despojó de todo lo que él podía hacer y le entregó todo a Dios. Entonces, sí podemos ver aquí, ¿verdad? Natán usó una parábola pues para hacer que David reconociera su pecado, tras lo cual el rey confesó. Él confesó, pequé contra Jehová. Y es que por eso les digo, muchas veces nosotros creemos que bueno, nadie nos vio y punto, ¿verdad? O esto lo vamos a hacer de esta manera. Muchas veces quizás los personajes cuando tienen las posibilidades económicas o cuando en el mismo, digamos, andar en la vida pueden hacer cosas, pensamos, yo me he equivocado, se los digo, yo siempre me pongo de ejemplo yo misma y yo digo, bueno, yo estoy en esta posición, nadie lo sabrá y qué sé yo, ¿verdad? Pero no, Dios utiliza siempre mecanismos, formas, personas, cosas, y en el caso aquí utilizó a Natán a través de una parábola, imagínense, y el mismo David dijo en el momento, ¿verdad? Ay, no, es que, bueno, somos rápidos para abrir la boca nosotros muchas veces, debemos tener cuidado. Definitivamente, una de las consecuencias duras que tuvo David en este momento fue la muerte de su niño, de su hijo, esa muerte que fue anunciada pues como castigo, imagínense, o sea, como quien dice, de Dios no se burla nadie. Y sí, el niño no tenía la culpa, pero la verdad es que el niño no tenía la culpa, pero la verdad es que la acción que David había hecho y el sentir que en el momento tuvo, pues no fue el correcto, ¿verdad? Entonces esto le trajo como consecuencia pues la muerte de su niño durante la enfermedad de su hijo. Imagínense que nosotros muchas veces hacemos eso, pues ayunar y oramos y muchas veces algo está pasando con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestras amistades y nosotros oramos y ayunamos y estamos pidiéndole a Dios y estamos confesando y wow, o sea, estamos haciendo y actuando de la misma forma que David lo hizo. La palabra de Dios dice que David ayunó y oró intensamente, o sea, en todo momento y clamaba y clamaba y clamaba. Él dice que clamó tanto que se postró a tierra y se despojó de todo, de todas sus grandezas, de sus vestiduras reales. Se despojó de todo aquello que lo hiciera sentir en algún momento que él era más grande, ¿verdad? Siendo aún el rey. Imagínense, entonces nosotros muchas veces así actuamos y realmente estamos queriendo pues mover la mano de Dios en dirección diferente cuando pues hemos cometido un error, hemos pecado y definitivamente hay una consecuencia. Este episodio junto con el pecado resultó doloroso.
un clamor por la limpieza del corazón. Definitivamente esto es de elogiar en David, porque muchas veces nosotros cometemos errores y lo que hacemos es, pues bueno, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego, ya no oro, ya no leo la Biblia, ya nada. O sea, nosotros tomamos esa decisión de decir no. Cuando Dios, si muchas veces Él busca pues exhibirnos así de esa manera, es por el hecho que Él nos quiere sanar de ese pecado, que Él nos quiere restaurar, a pesar pues del juicio, ¿verdad? De lo que le había pasado a David. Dios lo bendijo posteriormente, Dios lo bendijo con su hijo Salomón. Imagínense este evento que le marcó a la vida a David, y de hecho nos ha marcado a nosotros, porque nosotros yo creo que nos ponemos en su lugar y hay muchas cosas que hemos cometido, pero que también Dios nos perdona. Tenemos alguna consecuencia por lo que hemos hecho, pero también Dios nos restaura. Dios demuestra que incluso los perdonados enfrentan consecuencias por las acciones, ¿verdad? Pero que la misericordia de Dios sigue disponible tras un arrepentimiento sincero. David es descrito en la Biblia, según 1 Samuel 13:14, Hechos 13:22, como un hombre conforme al corazón de Dios. No por ser perfecto, sino porque su corazón latía al unísono con el de Dios. Mostró un celo ferviente por la presencia de Dios, la obediencia a su voluntad, su arrepentimiento genuino tras sus caídas y la dependencia total en Él, en Dios. Y en el caso, pues la Biblia describe a Pedro como un pescador, pues un hombre galileo que era tosco, que era impulsivo, de carácter fuerte, pero profundamente leal y líder neutral entre los apóstoles. Imagínense, Jesús lo llamó roca por la confesión de fe, aunque a menudo sí, pues mostró una fe vacilante, siendo famoso pues por la audacia y por negar a Jesús 3 veces. Él muchas veces actuaba y hablaba antes de pensar. Y esta frase sí me pongo pues yo en ese lugar, y yo digo, muchas veces yo no pienso antes de hablar las cosas, ¿verdad? No pienso antes de actuar, y muchas veces esto me trae pues una consecuencia y no siempre es grata, ¿verdad? Pero en el caso dice de que pues Pedro, él fue el portavoz del grupo, porque muchas veces alguien, digamos, quería decirle algo a Jesús y nadie le decía, pero en el caso Pedro se levantaba y se lo decía. Muchas veces yo tengo ese carácter, pues cuando nadie quiere hablar y, ay, es que a mí me da pena, ay, es que yo no lo puedo decir, es que pobrecito. Yo siempre pues he sido partidaria de que todas las cosas se dicen, pero uno tiene que aprender a decirlas, aún así sea la verdad. Imagínense cuando Natán llegó con David, él no fue sentenciándolo, amenazándole, gritándole, no. Él fue con una parábola tranquila, mira, rey David, pasó esto y esto, ¿qué podemos hacer? Y pues el que se exaltó fue pues David, entonces él mismo cayó en su juego, imagínense. Entonces en el caso de Pedro, por su mismo carácter, pero imagínense qué bonito es que él era como pues líder nato, ¿verdad? Él fue el que caminó sobre las aguas. Imagínense, ay, yo me pongo a pensar en ese momento. O sea, si eres tú, manda que yo vaya también. O sea, tener esa fe. ¿Y qué pasó con los demás 11? Si también ellos habían visto tantos milagros que Jesucristo había hecho. Y todos, o sea, nadie es que no, bueno, yo no confío, tal vez esto sí, tal vez esto no, esto lo puede hacer él, no. Pero en el caso Pedro dijo, bueno, yo, si tú estás caminando, manda que yo lo haga y yo creo y yo voy a caminar. Y dice la palabra de Dios que él caminó. Yo quizás también hubiera hecho lo mismo, yo soy bastante impulsiva muchas veces, pero también imagínense, cuando nosotros menos lo sentimos, Pedro se vino abajo cuando negó a Jesús 3 veces. Imagínense, Pedro se vino abajo cuando se desenfocó del mismo Jesús y vio hacia los lados cuando estaba caminando sobre las aguas. Y que la primera imagen humana, ¿verdad? O pensamiento humano. ¿Y qué pasó? Empezó a hundirse y le dijo a Jesús, ayúdame que me hundo. Imagínense qué duro, ¿verdad? Son situaciones bien extremas. Definitivamente, Pedro fue un líder fiel. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y generalmente pues él era uno de los que tomaba la iniciativa.
A pesar de su valentía, él cometió graves errores. Imagínense, quizás nosotros no lo cometemos en el hecho de decirnos a alguien, ¿verdad? Acercarse a nosotros, tú eres seguidor de Jesús, y que nosotros le vamos a responder, no, yo no. Venga una mujer, un hombre en el bus, en la parada, en el trabajo, qué sé yo, en la escuela donde nosotros nos movamos, y usted es cristiana, ¿verdad? Yo la he visto. ¿Y será que nosotros vamos a decir, no, yo no, ¿verdad? Y lo que muestra es que Pedro no era perfecto, nosotros también no lo somos, pero eso sí, Pedro recibió el perdón. Y si él recibió el perdón tras haberlo negado de esa manera, significa que nosotros también podremos encontrar el perdón en Dios, que Él nos puede restaurar. Pedro fue un hombre sencillo, quizás sin estudios, hasta donde yo creo de que él no era ningún estudioso, así quizás como otros que se mencionan en la Biblia, ¿verdad? Él era simple y sencillamente pescador, él no tenía estudios formales, pero a pesar de eso, en su sencillez, Jesús lo escogió, y Pedro pasó de ser un discípulo impulsivo a convertirse en un líder clave y pilar de la iglesia primitiva, conocido por su predicación audaz. ¿Recuerdan aquella porción de la Biblia? Que cuando Pedro pasaba, dice alguien, los enfermos sanaban, ¿verdad? Y sí, definitivamente Dios nos puede utilizar a nosotros. Yo creo que si nosotros encontramos en nuestras vidas, nosotros no somos perfectos y tendremos un corazón también quebrantado delante de Él, de Dios, y Él nos puede sanar de ese error que hayamos cometido. No hay más grande error que nosotros podamos medir, que nosotros podamos pesar, y que Jesús y que Dios no nos pueda perdonar. ¿Saben por qué? Porque Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él llevó nuestros pecados y Él nos ha limpiado y Él nos ha dado una vida para que vivamos una vida eterna con nuestro Dios. Así es que Él nos va a sanar, Jesucristo nos va a sanar nuestros corazones. Su Santo Espíritu va a venir a morar en nuestras vidas cuando nosotros se lo pidamos, y Él hará cosas grandes. Imagínense después cuando David tuvo su hijo, a Salomón, ¿verdad? La alegría volvió a su vida, y así yo creo que Dios puede restaurarnos y Él volverá en nuestros rostros a dibujar esa hermosa sonrisa. Alabémosle de corazón, aceptemos nuestros errores, vengamos a Dios con todo nuestro corazón quebrantado, digámosle a Él, Dios mío, perdónanos, la regamos, nos equivocamos, fallamos, pero aquí estamos. Y así como estamos, Dios nos levantará, Dios nos va a sanar, y Él restaura todo eso que pasó y al final nos bendecirá. Y así el reto de este día: ¿estamos dispuestos a acercarnos a Dios con un corazón quebrantado? Espero que tu respuesta sea sí. Y si no sabes cómo, dile: Dios, ayúdame. Reconozco que fallé, pero creo que a través de nuestro Señor Jesucristo me puedo acercar a ti y encontrar el perdón de mis pecados. Sáname y restaura mi vida en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que hayas dado este paso de fe. Recordémonos que la vida se termina en cualquier momento. Jesús viene pronto y esa alarma está sonando para que nosotros estemos preparados. Recordándote como siempre que porque de tal manera amó Dios al mundo, nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús quiere entrar en tu vida. Recíbelo.